Hola, sean bienvenidos a mi canal de Historiaman. He decidido, después de un largo tiempo, realizar la enorme y honorable labor de ordenar de peor a mejor los gobernantes de Chile. Y con eso me refiero a los gobernantes previo a que Chile fuese independiente y después a los presidentes. Ahora bien, yo sé que esto probablemente a nadie le interese o nadie se lo ha preguntado. Sin embargo, lo vamos a hacer igualmente, porque quiero y puedo. Les presento entonces el ranking de los gobernadores de Chile durante el siglo XVI, es decir, 1500, desde los albores de la conquista hasta finalizar el siglo con el gobierno de Francisco de Quiñones. Sí, es importante añadir que el escenario chileno, sobre todo en los siglos XVI y XVII, fueron extremadamente difíciles. Una gobernación muy pobre, siempre en pie de guerra y, como no, los desastres naturales, como lo son los terremotos. Por lo que los gobernadores que veremos en esta lista, todos son muy tenaces, muy abocados a cumplir con su deber, incluso cuando la salud o la edad ya no les acompañaba. Sin más preámbulos, vamos a por ello. En el último puesto tenemos a Melchor Bravo de Saravia, hombre de gran prestigio militar y liderazgo. Llegó a Chile, siendo ya viejo, en uno de sus momentos más críticos. Todas las esperanzas de los colonos españoles se pusieron en este señor, que con energía e ímpetu asumió dignamente su rol. Su altanería y desdén hacia los araucanos le llevó a tomar pésimas decisiones militares y a no seguir los consejos de aquellos con más experiencia en este tipo de guerra, sobre todo los que ya vivían acá. Resultado, sendas derrotas, el pueblo de Chile pidiendo su destitución y él queriendo abandonar la gobernación de Chile, dejando la guerra en manos de aquellos que no había escuchado antes. Lo bueno es que en la parte administrativa aparentemente se le reconoce haber impulsado buenas gestiones y proyectos, como lo es la actual Iglesia de San Francisco, que vendría a ser el edificio más viejo de Santiago todavía en pie. En el penúltimo lugar tenemos a Francisco de Villagra. Realmente me da un poco de pena ponerlo en este lugar, porque se sacrificó demasiado por esta gobernación y le tocó gobernar durante episodios muy difíciles, como lo fue el levantamiento general liderado por Lautaro, caudillo araucano de gran capacidad. Sin embargo, su primer gobierno sufrió grandes y graves derrotas que le costó la destrucción de Concepción no una, sino que 2 veces. Puso en serios aprietos a la ciudad de Santiago con su conflicto interno con Francisco de Aguirre por la gobernación de Chile. Ambos vinieron con Pedro Valdivia a Chile. Ahora será este mismo quien derrota a Lautaro en la batalla de Marigüeño. En su segunda gobernación, ya viejo y enfermo, literalmente muchas veces tuvo que moverse en camilla de un lugar a otro, le tocó otro gran levantamiento araucano. Cansado y agobiado por sus múltiples padecimientos, dejó su cargo a su primo Pedro. Añadir finalmente que intentó de alguna manera mejorar las condiciones de trabajo indígenas o por último reglamentarlas. En el 10º lugar tenemos a Pedro de Villagra, primo del gobernador anterior, que por lo demás heredó todos los problemas del gobierno previo y le hizo frente con estoicismo, tenacidad y valentía. Hay que considerar que los españoles poseían escasas tropas y recursos para hacer frente a esta guerra a la cual ya llevan varios años. Con él la situación de Chile no mejoró, pero hubiese sido otro con menos resolución y probablemente sería otra la historia que estaríamos contando. Injustamente tratado por su sucesor y por la historia, fue sacado del cargo y enviado a Lima a pasar el resto de sus días. En el 9º lugar tenemos a Pedro de Valdivia, con quien comenzó todo. Se le reconoce sus ansias de gloria y fama, su implacable tenacidad y capacidad de mando. Además, militar reconocido por sus pares y un sinfín de virtudes que nos hablan de un personaje simplemente genial. Toda la empresa de conquista de Chile era una mala idea, por decirlo de alguna manera, y si se llevó a cabo fue gracias a este hombre y sus compañeros de armas como Francisco Villagra o Rodrigo de Quiroga. Muy genial y todo lo que ustedes quieran, sin embargo dejó a Chile en una situación bastante desastrosa. Aunque él no tenía cómo saber que los araucanos iban a ser un pueblo tan formidable, se confió demasiado y no solo una vez, sino que varias. Por eso lo dejamos en el 9º lugar. En el 8º lugar tenemos a Martín Ruiz de Gamboa, personaje de gran valor y un tanto olvidado por la historiografía chilena.
cometió durante el gobierno de Rodrigo de Quiroga la tremenda hazaña de cruzar el canal de Chacao hasta Chiloé, con los caballos a nado. Solamente perdió 6 caballos. Esos son 3 kilómetros por lo menos con corrientes marinas. Allí fundó la ciudad de Castro. Durante su gobierno continuó con la política de su suegro, Rodrigo de Quiroga, manteniendo una guerra vigorosa contra los araucanos y al mismo tiempo fundando fuertes y ciudades, como lo es Chillán. Al mismo tiempo, intentó mejorar diametralmente la condición de los indígenas de servicio, con la famosa tasa de Gamboa, que regularizaba el trato a estos y el valor de su trabajo. Por supuesto, esto no funcionó y finalmente solamente terminó por empobrecer más al ya pobre Reino de Chile. Y como no, de pasada se ganó la enemistad de gran parte de la población. En el séptimo lugar tenemos a Martín Oñez de Loyola, personaje destacado de gran perseverancia. Sin embargo, recibió, como todos los otros gobernadores antes que él, un Chile en situación crítica y precaria, bastante precaria. No solo eso, sino que el virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, no le tenía ninguna simpatía y creía que todos los problemas de Chile eran por la ineptitud de sus gobernantes, por lo que Martín Oñez de Loyola recibió un escaso, si es que no nulo, apoyo del virreinato del Perú, que tan importante era para Chile. Teniendo que hacer frente a caciques muy capaces como lo eran Pelantaru o Ancanamón, a base de gran gestión y esfuerzo y valentía logró mantener ciertos límites. Finalmente será muerto en la batalla de Curalaba, más bien una escaramuza, una emboscada. Este evento significó un levantamiento generalizado de los pueblos araucanos y también de los huiliches, gente que vivía más al sur, en lo que es actualmente Valdivia o Osorno, que terminaría por destruir en un periodo de 6 años todas las ciudades del sur del Biobío. En el sexto lugar tenemos a Pedro de Vizcarra, el primero de todos que no es militar propiamente tal. Letrado y abogado de oficio, le tocó ser gobernador interino en 2 ocasiones. Eso significa que tuvo que ser gobernador mientras enviaban al otro. Su segunda gobernación es después del desastre de Curalaba, a la muerte del gobernador Oñez de Loyola. Siendo viejo, asumió su tarea con total entereza y dedicación. La situación en Chile era crítica y los ataques a los fuertes españoles se multiplicaban por todas partes. Aún así, no perdió el ánimo y logró contener la frontera del Biobío. En el quinto lugar tenemos a Francisco de Quiñones, el último gobernador del siglo. Hombre incansable, en Europa había luchado en muchas guerras, había sido tomado prisionero por los turcos, luego enviado a Constantinopla para ser vendido como esclavo. Logró recobrar su libertad y luego seguir luchando en distintas partes. Estando en Lima, el virrey del Perú buscaba con urgencia a alguien dispuesto a asumir la gobernación de Chile tras la muerte de Oñez de Loyola, cargo que por supuesto nadie quería, excepto él. Estando en Chile se dio cuenta de lo apremiante de la situación y tomó las correctas decisiones de abandonar algunas ciudades que estaban más allá del Biobío, como lo era Angol, para así evitar la masacre de su gente. Esto luego le repercutiría negativamente. Lo acusaron de negligencia por no defender las ciudades. Así, muchos de los ex vecinos de esas ciudades, ahora viviendo en la más triste de las pobrezas, por haberlo perdido todo, le daban la espalda, acusándolo de no haber defendido sus hogares. ¿Mejoró la situación militar con su gobierno? No, para nada. De hecho, empeoró. ¿Salvó al Reino de Chile de una catástrofe segura? Sí, totalmente. Ya adentrándonos en el top 4, tenemos a García Hurtado de Mendoza. Excelente gobernador en muchísimos aspectos, personaje que no conoce la derrota ni un no como respuesta. Llegó a Chile con el cargo de gobernador con tan solamente 21 años. Altanero y extremadamente orgulloso, llevó el proceso de conquista y colonización a su propio ritmo, sin límites ni reglas. En un principio intentó tener una aproximación amigable con los araucanos, pero el tiempo le haría entender que la guerra sin cuartel era el único camino. Implementó las más estrictas esferas de disciplinas a sus soldados, llegando a ser un tanto excesivo con sus castigos con quien creía que había cometido alguna falta. Este es el caso, por ejemplo, de Alonso García, que estuvo a punto de ser condenado a muerte junto con otros soldados porque se pelearon en medio de una celebración. Durante su gobierno le devolvió la paz y la estabilidad a los habitantes españoles en Chile. Tuvo grandes victorias contra los mapuches, logrando atrapar y condenar a Caupolicán, insigne caudillo de la época.
No obstante, se le puede criticar que pecó de excesiva confianza en sus resultados, dando por terminada la conquista de Arauco. Nada más lejos de la realidad. Odiado por muchos, tuvo que dejar la gobernación de Chile a Francisco de Villagra. Este tuvo que hacer frente a todos los problemas que se venían acumulando con García Hurtado de Mendoza. Ahora, hubiese seguido gobernando más y estos problemas tal vez no hubiesen ocurrido. Cabe mencionar que en su gobierno se logró cartografiar el estrecho Magallanes, gracias al excelente marino Juan de Ladrillero. En el tercer lugar tenemos a Rodrigo de Quiroga, uno de los tantos que llegó con Valdivia a Chile. Le tocó asumir interinamente el gobierno de Chile en varias ocasiones y finalmente, luego de mucho tiempo, le dieron la gobernación propiamente tal. Como gobernador le declaró la guerra a los araucanos, lo que en otras palabras significa sin piedad, creyendo que con esto lograría doblegar su tenacidad. Obtuvo varias victorias, incluso logró colonizar Chiloé de la mano de su yerno Martín Ruiz de Gamboa. Achacado ya por la vejez y las enfermedades propiamente de esta, dejó el mando a su yerno para vivir sus últimos días en paz al lado de su esposa Inés de Suárez. Se le reconoce su prudencia, su trato amable con los suyos y hasta cierto punto con los indígenas. También tuvo que hacer frente a otros dos temibles adversarios, como eran los corsarios y los terremotos, logrando mantener la estabilidad en la pobre gobernación de Chile. En el segundo lugar tenemos a Juan Torres de Vera y Aragón. Al igual que Pedro Vizcarra, era licenciado y no militar. Llegó a Chile en calidad de juez de la Real Audiencia. Juez, básicamente. Aunque las circunstancias lo obligaron a tener que asumir la Capitanía General del Reino de Chile tras la dimisión de Bravo de Saravia. Torres de Vera asumió su posición con mucha dedicación, mostrando una gran capacidad de mando, de organización y estrategia, y además de una resolución y valentía anormal, logrando recuperar estabilidad después de los desastres ocurridos en el gobierno previo y los múltiples problemas que tenía la incipiente sociedad chilena. Para cuando asumió el próximo gobernador, se encontró que el Reino de Chile estaba en una relativa calma. En el primer lugar tenemos a nada más y a nada menos que Alonso de Sotomayor, militar de mucha experiencia y considerado muy valiente. El mismo rey Felipe II, viendo que la situación de Chile era inmejorable, manda a este militar capaz para que logre darle la estabilidad que tanto necesitaba. Alonso de Sotomayor, no más llegar a Chile, se dio cuenta de los gravísimos problemas que padecía, además de la guerra de Arauco, la pobreza generalizada y la necesidad de más militares, mejores equipos, recuperar la disciplina militar, etc. Al igual que los otros gobernadores, sus pedidos de refuerzos y recursos a la corona y al virrey fueron múltiples, pero con lo poco que tenía logró mantener la moral y disciplina alta entre sus habitantes, lo que le permitió mantener un combate activo contra los araucanos y por ende una frontera algo más estable. Los españoles chilenos recordarán el gobierno de Sotomayor como uno de los mejores, e incluso habrá quienes le pidan al rey que le vuelvan a dar la gobernación, a lo que éste se negó, por supuesto amargado con los recuerdos de tan complicada gobernación. ¿Quién querría algo así? Sin embargo, ponemos a Alonso de Sotomayor en el primer lugar por todas estas cosas que dijimos anteriormente. Y bueno, eso ha sido el video sobre el ranking de los mejores gobernantes de Chile durante el siglo XVI. Y como ustedes pudieron ver, gobernar Chile no era para nada fácil, se requería de aptitudes bastante increíbles y de gente bastante perseverante, muy capaz. Nos vemos en el próximo video de los mejores gobernantes del siglo XVII y eso sería todo. Hasta luego, see ya.